Buenas, buenas. Pues hoy por allá aquí voy a continuar aclarando lo que he venido diciendo sobre la segunda venida de Jesús, que es el propósito de Dios y bueno, todo el mundo creo que conocemos de alguna forma la historia de Jesús, la historia de Adán y Eva, la historia de la familia de Noé, y pues en estos tiempos se nos hace que es historia, porque siempre lo hemos oído, lo hemos escuchado y no es un mito, es una historia real, es una historia que Dios todo lo ha programado así. Todos los propósitos que Dios ha tenido con nosotros del ser humano es que seamos felices, que vivamos en, en el paraíso de la tierra, que vivamos unidos. El propósito siempre de Dios fue tener una familia unida. Con la familia de Noé se sabe que él seleccionó una familia para llevar un mensaje al mundo, para que el mundo fuera salvo, para que el mundo cambiara sus hábitos, que se volteara su mirada a Él con amor, igual con el amor que Dios nos creó a todos nosotros, porque Dios nos creó desde el principio con amor. Lo vemos en Adán y Eva, que Dios hizo el paraíso perfecto, todo, pero tuvo siempre su prohibición para que el hombre no pecara y supiera que había cosas que sí y cosas que no. Pero pues como somos desobedientes desde la fundación, entonces siempre la desobediencia es el pecado original y lo sabemos. Entonces voy a empezar a aclararles el rompecabezas que me costó un poco armarlo, pero ya lo tengo claro y el hecho es que no sé cómo empezar a explicárselo para que ustedes también lo armen, pero creo que ya es como más, lo tengo más claro para poder explicarlo, porque una cosa es que yo lo tenga claro y otra es que lo sepa manifestar a las personas cómo es, pero bueno, ahora lo tengo claro. Entonces les voy a leer un pedacito de la Biblia que dice de Eclesiastés 1:9, que dice así, como ya estoy viejecita, me toca usar las gafas. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. El pasado se repite, la familia de Adán y Eva es una familia porque empezó dos personas, se hizo una familia, entonces todo esto se repite. El mensaje de la familia de Noé se vuelve a repetir. El mensaje de Apocalipsis 22:17, que es un mensaje de, del espíritu y la esposa, que toda la vida se ha entendido que el espíritu es Jesús y Dios, que son un mismo ser, y la esposa es la iglesia. Pero siempre hemos tenido ciertas confusiones por las separaciones de las iglesias, de las creencias, que siempre buscamos agradar a Dios y entendemos las cosas como Dios nos las hace sentir o como nosotros mismos creemos haberlas sentido y que fue Dios, porque no siempre todos los mensajes son de Dios, porque el enemigo nos confunde. Ya podemos ver cuando Eva se le presentó en un forma de serpiente y le dijo, come del fruto que te dijo Dios que no comieras, porque el día que comieres vas a ser como Él, o sea, iba a tener la misma sabiduría que Dios, y iba a saber qué era lo bueno y lo malo. Entonces, Dios siempre quiso, el propósito de Dios con nosotros era que fuéramos felices, pero que supiéramos elegir el que Él nos dice que no y, y aceptar lo que un no es no.
y un te puede, se puede, y esto es lo que tenía para nosotros desde el principio. Entonces le continúo, lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Todo lo que Dios hizo perfecto para nosotros y nos hizo a nosotros perfectos. Nos hizo seres conscientes, con libre albedrío de poder elegir entre lo bueno y lo malo. Es, es lo que esto. Lo mismo que será. O sea, siempre lo que fue volverá a ser. Entonces es relativo allí. Y nada hay nuevo debajo del sol. Todas las historias se repiten, muchas veces en la vida cotidiana también tenemos este sentir de ver algo que pasa o algo que hace mal una persona ante nuestros ojos y decir, este va a terminar así, porque ya sabemos por historias, por experiencias de cómo fue y cómo terminará, porque nada hay debajo del sol que sea nuevo. En el capítulo 10 también nos dice, ¿hay algo que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Pues no. Ya fue en los siglos que nos han precedido, o sea, van después de la creación de Dios, van 6.000 y algo de años, según lo contado por la historia bíblica o por la Biblia. Entonces, no hay nada nuevo bajo del sol. Todo tiende a ser repetitivo, a pasar y volver a ser. Es como dice, después de cada tormenta llega la tempestad. Después de cada proceso volvemos a equilibrarnos y a volver a estar como nos gusta y todo eso. Siempre pasa una catástrofe, pasa algo fuerte, es así. Siempre después de la tormenta llega la calma, después de la abundancia llega la escasez y después de la escasez vuelve la abundancia. O sea, siempre va y viene todo. O sea, nada es nuevo. ¿Qué hay nuevo? Que la segunda venida de Jesús está próxima, pero no sin antes tendremos que pasar por cosas bastante fuertes. Tenemos que pasar por tormentas, por calamidades y ¿qué podemos hacer para estar preparados? Pues el manual de la vida, porque por eso se llama así el manual de la vida, el manual de instrucciones y la llamamos la Santa Biblia, nos ha venido siempre diciendo las cosas que estaban por venir y las que estaban por suceder desde el principio. Desde Adán y Eva, si leemos el Génesis, somos bien detallistas, siempre desde Adán y Eva ya estábamos, no, Dios estaba preparando lo que venía, porque cada consecuencia tiene su efecto y pues Adán y Eva ya habían pecado y Dios tenía que empezar a mandarnos las correcciones para poder seguir. Y pues una cosa llevó a la otra y acabamos. No podemos hacer nada con el pasado porque no lo podemos cambiar. Ya fue, ya está y no. Pero sabemos que lo que pasó volverá a pasar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender del pasado en este presente para tener un futuro como Dios lo quiere, como Dios necesita que lo tengamos, como Dios necesita que seamos, pero Dios siempre nos dejó a tener el libre albedrío, a escucharnos, a entendernos y a seguir adelante, porque tenemos que hacer en este presente el futuro. Sabemos que nuestro futuro sí o sí es partir de este mundo, pero tenemos una descendencia, tenemos unos hijos, tenemos una familia que dejamos que son nuestra semilla. Ellos tienen que continuar con lo que nosotros les enseñamos, con lo que nosotros les dimos, con lo que ellos recibieron de nosotros y ese es el legado que dejamos y cada persona
hacemos lo mismo. Entonces, el propósito de Dios es que sí, Jesús volverá, pero nos tenemos que preparar para esa segunda venida de Jesús. Esa segunda de venida de Jesús va a ser algo fuerte porque empezó en Génesis con desobediencia. En este presente tenemos que hacer la obediencia según los propósitos de Dios. ¿Para qué? Para el futuro recibir a Jesús con luz y gloria, pero con la conciencia y el subconsciencia de lo que hemos hecho está bien para seguir. Sí o sí nos partiremos, pero como les digo, lo que dejamos, el futuro está en las manos de Dios y en nosotros que escuchemos la palabra de Dios, en nosotros que nos dediquemos a saber todos los propósitos que Dios tiene para nosotros. La familia es la base fundamental de la sociedad, es la base fundamental de lo que Dios creó. Para poder empezar, Dios empezó con Adán, Génesis 1:27. Ese mismo día se entiende que creó el hombre y la mujer. Luego en Génesis 2:7 vuelve a repetir la creación del hombre. Y en Génesis 2:23 nos vuelve a repetir que creó la mujer, donde Adán dice, esta será llamada varona porque del varón fue hecha, y será hueso de sus huesos y carne de su carne, sangre de su sangre. Bueno, yo me leí ahí un poquito, pero es un ser creado del hombre a imagen y semejanza de él, pero es la compañía para ese ser. Entonces, cuando Eva peca, pues lo primero que hizo fue invitar a Adán que pecara. Ya Adán pecó y ya tuvieron sus hijos y ya empezamos a ver las consecuencias de la desobediencia. Como lo digo, no podemos hacer nada con lo que ya pasó en la historia hace 6.000 años, 3.000 años, 2.000 años, ya pasó. Ahora es tiempo de empezar a buscar la verdadera iglesia de Dios, el verdadero sentir de Dios para con nosotros y el saber el por qué Jesús nos dio ese ejemplo de amor, de humildad, de perdón, de hasta el último momento decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es así. Nunca hemos sabido lo que hacemos, nunca hemos sabido por qué Dios nos mandó y nos dejó a libre albedrío, porque tenemos que ser con nuestra conciencia de saber elegir si las cosas que nos se presentan es de Dios o del enemigo, o es una prueba o es un dar de Dios. Entonces tenemos que superarlo, tenemos que saber discernir, tener la sabiduría ante la palabra de Dios de qué es realmente lo que Dios nos está llamando, para que Dios nos está diciendo, póngame en atención, pongan atención a lo que Jesús enseñó, pongan atención a la vida y muerte de Jesús. Todo tiene un fin, todo tiene un porqué y un para qué de Dios. Y como dice la palabra, escrito está, y lo dijo Jesús 3 veces. No solo de pan vive el hombre, y no de todas las cosas y las vanaglorias del hombre vive el hombre, no. Es necesario en este mundo tener cosas, claro, tenemos que tenerlas porque estamos hechos de carne. Este cuerpo necesita cosas materiales, pero en sí lo verdaderamente importante para el ser humano es el espíritu y llevarlo a Dios con su conciencia de haber hecho lo bueno ante Dios y siempre guiados
por la palabra de Dios, solo con guiarnos en los 10 mandamientos, en pensarlos, meditarlos, irlos como comiendo, como se dice la palabra de Dios, y saboreando uno a uno, vamos a entender por qué Dios nos dijo amar a Dios sobre todas las cosas, de mente, de corazón, y a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Entonces, esos 2 mandamientos son fundamentales, fundamentales para saber cómo me amo yo, cómo quiero yo que me traten, cómo yo me trato y cómo tengo y debo tratar a mi prójimo. Entonces es algo realmente muy bonito el mensaje que Dios nos está dando. Si Dios quiere, voy a empezar ya, no, y Dios sí lo quiere porque es el propósito de Dios y la misión que me encomendó hacer. Entonces tengo que empezar a hacerlo, sí o sí, tengo que hacerlo con o sin ayuda, pero tengo que hacerlo y así lo voy a hacer porque es el propósito de Dios, es la misión de Dios, es la visión que Él me dio y es así que tengo que cumplir sus propósitos para bien de todos y para bien de mi familia, de mis amigos, de mi pueblo, de mi Colombia, de mi nación, todos, de todos en general. Entonces, por hoy los dejo con un Dios nos siga bendiciendo, Dios nos siga protegiendo, Dios nos siga dando la sabiduría, el entendimiento, abra nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento espiritual y que siempre sea para Dios la honra y la gloria de todo, de todo. Por siempre, Señor, en tus manos encomendamos este día y todo lo que ha de venir en tu nombre. Amén y amén.